Aquí comienza A Rueda, con Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Arrueders. Aquí estamos, tercera temporada, octavo programa. Yo tengo que ir contando por los dedos, ya. Yo creo que vamos por el octavo, ¿eh? Sí. Resistiendo todo tipo de olas y demás, y aquí estamos, ¿eh? Sobre la bici, dando pedales y acompañados ya de nuestra grupeta. Eli Mosteiro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Xavi Castro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Bueno, y esperemos en breve unir más gente a esta grupeta. Es que, claro, las grupetas a estas alturas del año, están los campos helados, hace frío, sí. La gente dice, salir hoy, ¿qué? Pues venga, nos abrigamos y salimos igual, así que a ver si sumamos a alguien más a esta grupeta de hoy, que empieza hablando de fiesta. Empezamos de fiesta ya, sí, La mejor manera de empezar una rueda es empezar de fiesta, porque regresa la gran fiesta anual del ciclismo gallego. Más de 70 ciclistas van a recibir sus premios como vencedores de los rankings de la Federación de Ciclismo Galega en la gala que va a tener lugar en el Auditorio Municipal de Vila García de Arousa este sábado, 29 de enero, a partir de las 7:30. Así que bueno, algo más que habla de normalizar, ¿no? Lo venimos comentando en las últimas semanas, pues pruebas que van apareciendo, tal, vuelve la competición, vuelven las pruebas cicloturistas, las de mountain, tal. Bueno, pues también esta fiesta donde se va a rendir homenaje pues a todos los que lo han hecho muy bien a lo largo del último año, Por cierto, os han invitado a la gala, Eli, Xavi. ¿Os ha llegado la invitación? No. A mí tampoco, ¿No tienes un contacto en la federación o algo? ¿Qué coño de gala es esta? Que no nos han invitado. No va a triunfar, Bueno, ellos verán, Yo no digo nada, ellos verán. Verás esta semana la llamada del presi. Verás tú. Bueno, nada, coñas aparte, pues nos alegramos muchísimo, que pueda volver, pues eso, lo que se hacía antes, que poquito a poco pues vaya volviendo, que se puedan dar esos reconocimientos a todos los ciclistas. Nos vamos a meter ya en materia, porque tenemos a un superclase esperando por nosotros, tío que tiene 2 octavos puestos en el Tour de Francia, que tiene una Vuelta Ciclista a España y que ha significado muchísimo para, pues bueno, gente, no voy a decir, bueno, sí, maduritos como yo, que ha significado mucho, pues cuando empezábamos ahí a empatarnos con el tema de la bici, pues yo creo que nos enganchamos con este hombre. Sí, es que los que tenemos una edad empezamos a vibrar con la bici, somos de aquella generación, bueno, los jóvenes que escuchen esto dirán, pero ¿esto qué era? En el Pleistoceno. Algunos nos empezamos a enganchar a esto de la bici cuando veíamos los resúmenes de la Vuelta Ciclista a España, que yo creo que eran sobre las 8:30, 9 de la noche, en prime time, y además era un resumen maravilloso, porque veías prácticamente todo lo que había pasado en la etapa, Eran aquellas épocas donde, bueno, pues ahí estaban, ¿no? Los Gorospe, Perico, los Luchos Herrera, bueno, pues toda aquella gente, ¿no? Que hacía que nos levantásemos del sofá. Yo siempre digo, ¿no? Que aquello de poner los resúmenes a una hora tan buena enganchó a mucha gente al tema del ciclismo, porque era muy fácil verlo y además era eso, no te exigía, no era una época de consumo rápido como la de ahora, pero aún así te ponías allí delante y veías aquel resumen y veías toda la etapa y ahí se enganchó mucha gente. Había 2 canales también. Bueno, claro, pero bueno, también había la opción de apagar la tele, y no te creas, y la gente al final pues ahí estaba, oye, y conocía, ¿no? a todos aquellos ciclistas. Y en aquella época pues muchos alucinamos, ¿no? Con uno que, si te gustaba el ciclismo y además eras gallego, decías, ostras, un dos nosos, ¿no? Álvaro Pino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Qué época aquella bonita, ¿no? Donde, bueno, pues tantísima gente estaba pendiente del ciclismo. Hoy en día también, ¿no? Pero creo que en aquella época donde llegó tu Vuelta a España en el 86, en aquellos años, fue donde se produjo el boom, ¿no? Sí, la verdad es que los años 80, la década de los 80 en el ciclismo fue un impacto tremendo, ¿no? En cuanto a interés por este deporte, y también es verdad que se empezaron a
a televisar las carreras en directo. Antes hacían reportajes a las 9 o 9:30 de la noche, y a partir de, no sé si fue el 84, 83 o por ahí, creo que se empezó a televisar en directo, y es evidentemente, junto que, bueno, pues que tampoco había muchas más ofertas en televisión de retransmisiones en directo, pues evidentemente llegó a consigo, bueno, pues los Gorospe, los Alejarreta, Arroyo, Perico, bueno, pues todo hace. Es igual que cuando hay, yo qué sé, pues alguien en Fórmula 1, que nadie veíamos la Fórmula 1 y salió Alonso, pues todos estábamos pendientes de la Fórmula 1. Y así sucede con la mayoría de los deportes, exceptuando el fútbol, que yo creo que es de siempre, que todo el mundo lo seguimos y todo el mundo somos entrenadores y demás del fútbol, ¿no? Bueno, ahora entra uno en las redes sociales y todo el mundo es director de equipo ciclista también, ¿eh? En la época del sí, Tour, también, sí. también Todo es el mundo verdad, sabe sí. cuándo hay que atacar, cuándo no, esto está mal hecho, esto bien, bueno, pues también forma parte de la salsa de esto. Álvaro, ¿te enganchas a la bici? ¿De qué manera? Bueno, de una manera bastante casual. Yo jugaba al fútbol en el equipo aquí en una aldea, y como la mayoría de los críos, y los domingos íbamos a jugar pues a diferentes aldeas, y íbamos en medio de transporte en la bicicleta. Entonces íbamos en bicicleta y nada, competíamos. Y bueno, a ver quién llega primero al campo. Pues eran 7, 8, 10 o 12 kilómetros a donde íbamos. Y bueno, pues eso me empezó a animar. Dije, bueno, pues parece que voy bien en bicicleta. Bicicletas que eran bicicletas de paseo, claro, que no eran bicicletas de competición. Y después había un paisano ahí del pueblo, que bueno, de la aldea, que estaba corriendo en el País Vasco a nivel amateur, pero a un buen nivel. Dejaba entonces el ciclismo, y un día me dijo, bueno, estábamos ahí en la taberna del pueblo, ahí fuera, y me dice, bueno, me quedé allí viendo la bicicleta, bueno, ¿te gusta la bici y tal? Dijo, pues sí, la verdad es que me gusta. Va, pues ¿quieres probarla? Pues desde aquel día me enganché, y de hecho empecé a correr con esa bici, que me la dejó él no a competir. Empecé ya relativamente tarde, a como empezaba la mayoría de la gente en aquella época, pero empecé ya a competir con 17 años, fue mi primera carrera, y a partir de ahí ya me enganché, me gustó, y bueno, pues poco a poco fui marcándome objetivos, y bueno, pues con un poco de suerte y bueno, pues y constancia, al final pude conseguir a ser profesional, que era el sueño mío, ¿no? Álvaro, todos te recuerdan como un ciclista que subía muy bien, como un gran escalador, pero en aquella vuelta ciclista que te acabas llevando, te pones líder luego de una crono y ganas la vuelta ganando en una crono. Sí, de hecho, yo cuando estaba al 100% de condición, a las contrarreloj, es verdad que no las excesivamente largas, pero contrarreloj hasta 40, 45 kilómetros. Digo excesivamente largas, que 40 ya son largas en la época de hoy, ¿no? Al día de hoy. Pero en aquel entonces yo recuerdo en el Tour de hacer cronos por equipos de 90 kilómetros, contrarreloj por equipos, y después individuales de más de 60 kilómetros, ¿no? Y eso evidentemente a mí sí se me hacían un poco largas, ¿no? Pero cronos de 30 hasta 40 kilómetros, cuando estaba bien, estaba ahí, ¿no? De hecho, en la Vuelta a Cataluña, pues hice segundo en alguna, detrás de Kelly, recuerdo. Bueno, pues otras cronos por ahí de hacer entre los 5 primeros y estar ahí, ¿no? Y ese año, es verdad, incluso en el 87, en la Vuelta a Cataluña, que le gané a Indurain, en la Vuelta a Cataluña que yo gané, en el lago de Bañolas, que eran sobre 30 kilómetros aproximadamente. Es verdad que no era el Indurain todavía el extraterrestre, ¿no? Sí. Pero sí que ya era un Indurain que bueno, que la había ganado 2 días antes en Baqueira Beret, que quedó conmigo allí en la última ascensión al puerto, y que ya empezaba, bueno, pues a despuntar. Y le gané esa crono, ¿no? Recuerdo que, bueno, pues puedo presumir de decir que le gané al gran Miguel Indurain, ¿no? En una contrarreloj. No, batallita, desde luego, claro que tenemos, por supuesto que sí. Álvaro, aquel equipo, aquel Zorbe H con el que ganas la Vuelta Ciclista a España, ¿cómo era? ¿Cómo era aquel equipo? Porque bueno, el recuerdo que tengo yo es que erais muy guerrilleros, ¿eh?
Sí, era un equipo, bueno, pues iba bueno, pues en consonancia con el director que teníamos, era Javier Mínguez, que era un director muy agresivo, deportivamente hablando, que le gustaba jugar a correr al ataque, que no estábamos esperando el fallo de los rivales, sino que íbamos a provocarlo a través de, bueno, pues de ataques, de tácticas, de estrategia en carrera, y eso evidentemente pues era lo que nos transmitía. Y es verdad que había un equipo realmente extraordinario, ¿no? Con Echave, con Juan Fernández, con Ruperes, con Muñoz, bueno, pues había una Camarillo, Anselmo Fuerte a posteriores, el difunto Rodríguez Magro. Es decir, había un plantel de corredores realmente extraordinario, ¿no? Entonces eso al final, bueno, pues te llevaba bueno, pues a dar espectáculo, a tener buenos resultados, porque los teníamos, y bueno, pues éramos el equipo también que junto con Reinos competíamos a nivel internacional, pues el Giro, el Tour, hacíamos un calendario tremendo, ¿no? Que hoy en día pues es impensable hacer pues 200 y pico días de competición al año, ¿no? Mucha gente, hablabas ahora de Javier Mínguez, he escuchado a corredores que han estado a sus órdenes en los diversos equipos, en Vitalicio, en Amaya, y muchos de ellos coinciden en decir, Javier Mínguez te pillaba antes de la etapa, te contaba cómo iba a ser la etapa, y luego efectivamente la etapa era tal y como te había dicho, ¿eh? La gente atacaba en tal sitio, este reaccionaba así, el otro hacía esto, decía, Sí, es sí, que sí. la veía previamente, parece que las veía en diferido él. Era un estratega y tremendo, ¿no? No solo con sus propios corredores, es decir, con nosotros, que éramos sus corredores y nos conocía, sino que, bueno, cuando te juntaba en la habitación, porque entonces no había autobús y la reunión era previa de salir del hotel en la habitación de uno de nosotros o en la propia del director deportivo, y decía, oye, estos se moverán aquí, 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 el equipo Teca se va a mover aquí, esto se va a mover, aquí estamos quietos, después nos movemos. Y es verdad que poquitas veces se equivocaba, porque después tampoco había pinganillos como hoy en día para, bueno, pues para cambiar la estrategia o la táctica al momento, sino que había que pegar voces, el director tenía que salir, pedir permiso al juez árbitro, acercarse con el pelotón, llamar a uno de nosotros para dar esas órdenes o para cambiarlas de lo que habíamos hablado en la habitación, ¿no? Y la verdad es que salía muchísimas veces. Yo recuerdo pues por la etapa de Sierra Nevada, donde fue definitiva para ganar la Vuelta a España, lo que me dijo por la mañana, es decir, lo que nos dijo a la mañana a la salida de Jaén, que salíamos de Jaén esa etapa, salió, bueno, pues tal cual. Me dijo, Milán seguramente va a atacar en la primera parte del puerto. Tú estate tranquilo, no te pongas nervioso. En principio tiene que estar ahí Anselmo, a ver hasta dónde te lleva Anselmo, y a partir de que te lleva Anselmo, después, dependiendo de cómo Anselmo, hasta dónde pueda responder Anselmo Fuerte, después actúas tú. Y efectivamente, Milar atacó ya las primeras de cambio, la ascensión a Sierra Nevada, se fue de hecho, me dijo que no me pusiera nervioso, yo podía haberme ido con él, y bueno, me acordé de lo que me dijo en la habitación, le dejé marcharse hasta que Anselmo hizo un trabajo tremendo, y después en la última parte fue cuando entré yo en escena, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí fue un director, bueno, pues un director referente y realmente extraordinario. Bueno, hasta hace poco lo vimos dirigir hace pocos años la selección española en los mundiales y bueno, pues yo lo veía desde la televisión y se veía, se notaba su mano, ¿no? Sí, sí. Y otra ocasión más donde anticipó cómo iba a ser la carrera y efectivamente fue tal y como había dicho Javier Mínguez. Álvaro, en esa vuelta tú tienes a todo un equipo trabajando para ti, pero también has conocido la otra parte, que es trabajar para un líder, ¿no? Y por ejemplo, aún tenemos en la retina pues aquella vuelta del año 90, ¿no? Donde ganáis con Giovanetti en el Seur, con aquella guerra 11 Banesto, donde yo creo que os aprovecháis bastante bien de ese marcaje que hacen unos y otros y os acabáis llevando la vuelta, y es una vuelta donde trabajas para tu líder y donde mi recuerdo es de verte sufrir muchísimo, porque ¿cuántas veces te infiltran para poder completar las etapas?
Sí, porque estaba con una lesión de un tendón de Aquiles, tenía una tendinitis ya crónica además, y claro, eso me impedía, me rozaba, me generaba unos dolores tremendos, pero claro, estábamos en una situación después de la famosa etapa de Urique que efectivamente lo que tú dices, ¿no? La guerra entre dos grandes equipos. Al final llevó a hacer una fuga donde iba Giovanetti, que nosotros llevábamos a Giovanetti con bastantes minutos. Sabíamos además del poderío del italiano, nosotros que le conocíamos. Le dejaron ir un poco más de la cuenta, creyendo que, bueno, pues en lo que quedaba de vuelta, quedaba más de la mitad de vuelta a España, bueno, pues lo desbancarían a posteriori y después no fueron capaces. Evidentemente hicimos un trabajo tremendo y yo efectivamente me tuvieron que infiltrar en ocasiones de salida y después ya, bueno, pues en mitad de etapa o por ahí para poder hacer el trabajo, ¿no? Y bueno, pues al final yo quería hacer eso porque efectivamente los traumatólogos no me aconsejaban que me infiltrara tantas veces porque eso podría llevar a la rotura del tendón de Aquiles, como así fue al año siguiente, que me rompió el tendón de Aquiles. Y bueno, pues eso fue lo que me enseñaron a mí, ¿no? Es decir, yo habían trabajado para mí muchísimo, sin la Vuelta a España que yo gané, sin mis compañeros y el trabajo de equipo, evidentemente no lo hubiera conseguido. Y yo estaba más que concienciado de que quería que bueno, pues que Giovanetti intentara ayudar al máximo posible a que Giovanetti ganase esa Vuelta a España, que al final lo pudimos conseguir. Uh-huh. Decía en la presentación que además de esa Vuelta a España, en tu currículum tienes muchas otras victorias, pero yo creo que hay dos que tienen que saber a victoria, que son esos 2 octavos puestos en el Tour, en aquel Tour donde había un ramillete de grandísimos corredores, donde estar en el top 10 era un auténtico triunfo. Esos 2 octavos puestos, ¿los has vivido diciendo, bueno, es todo lo máximo lo que pude aspirar? ¿O alguna vez te viniste de Francia y con la mosca detrás de la oreja de, bueno, pude aún incluso haber llegado un poquillo más arriba? No, tal y como íbamos, es decir, date cuenta que entonces la Vuelta a España era abril-mayo, ¿no? Y llegábamos al Tour, nosotros llegábamos al mes de julio, generalmente los equipos españoles, a excepción del equipo Reinos, que empezó a planificar pensando en el Tour unos años, los demás equipos, tanto Teca como BH, como Kelme, llegábamos excesivamente castigados al Tour, ¿no? Y el terminar entre los 10, en aquella época yo creo que era un gran logro, ¿no? Pero sí que es verdad que posteriores de pararse a pensar, y si algún año hubiéramos marcado como objetivo de una grande el Tour de Francia, sí que se podía estar seguramente bastante más adelante, ¿no? Lo que pasa que la última semana del Tour a nosotros se nos hacía tremendamente larga, ¿no? Y durísima, porque bueno, pues repito que ya llegábamos allí con más de 100 días de competición al Tour y eso era una verdadera barbaridad comparado con la gente que llegaba con ese objetivo concreto, que llegaban igual con 40, máximo 50 días de competición y el objetivo suyo era el Tour, ¿no? Por lo tanto, tal y como llegábamos o tal y como llegué yo esos 2 años, hacer octavo para mí era lo máximo. Es verdad que me quedó la espina de no poder ganar una etapa en el Tour, ¿no? Porque llegábamos, pues nos dedicábamos, o yo me dedicaba mayoritariamente a la clasificación general y era tremendo porque, bueno, pues porque no tenías mucho más y después tampoco tenías margen de maniobra porque al estar ahí entre los 10 primeros en la general tampoco te daban margen de maniobra para poder pillar una fuga y intentar ganar una etapa. Así que hubo un año que estuve ahí en Po, terminé segundo en una de las etapas y poco más, es decir, pues hice cuarto, tercero en finales en Alto, en Luzardiden, bueno, pues por ahí en varios puertos, pero no conseguí ganar una etapa que fue un poco la espina que me quedó clavada, ¿no? Es que ganar en el Tour de Francia es muy complicado, desde luego que sí, ¿no? Pero bueno, siempre estuviste ahí insisto, con ese ramillete de grandes favoritos en aquella época donde, bueno, pues el ciclismo gallego sacábamos pecho
Estábamos Sí, ahora hablando y yo- de la del 86, con tu victoria en la general, con las dos etapas de Suso Blanco Villar. Bueno, pues eran unas épocas donde ahora las vemos con cierta nostalgia y a ver si los que vienen detrás, pues bueno, empieza a florecer esto otra vez y podemos vivir una situación similar, Álvaro. Sí, ahora tenemos a gente joven como, bueno, pues como Canales, algún corredor joven que viene por detrás, y a ver si, sobre todo, que tengan la oportunidad, ¿no? De mostrarse y de estar ahí en profesionales, que no es fácil hoy en día. Bueno, pues, al igual que aquella época, ¿no? Que se quedaron corredores, yo recuerdo corredores de mi época que se quedaron en tierra de nadie por no tener una oportunidad en profesionales, ¿no? Y hoy en día, pues con los pocos equipos que hay en España, pues efectivamente no es nada fácil, ¿no? Dar el salto de sub-23 al profesionalismo. Y bueno, pues a ver si bueno, pues con trabajo, como todas las cosas, pues al final podemos tener ahí a corredores en la élite ahí arriba y bueno, pues poder bueno, pues emular como hace poco a Óscar Pereiro, a Ezequiel, bueno, pues a Veloso, a toda esta gente que estuvieron triunfando en los últimos años, ¿no? Álvaro, te vamos a dejar porque sabemos que tienes un compromiso y bueno, mira que tenemos muchas cosas de las que hablar, así que otro día quedamos con más calma y nos visitas de nuevo aquí en esta Rueda Podcast, pero antes, bueno, estos días, estas últimas semanas se presentaba o Gran Camiño, esa Volta a Galicia, ¿no? Ese retorno del ciclismo de élite a la comunidad, y en ese acto de presentación, bueno, pues allí estabas junto con Ezequiel Mosquera, evidentemente, y confesaba Ezequiel que esa etapa que va a transcurrir pues, por tu pueblo, por Pontareas, por Vigo, Aguarda, tú y toda esa zona del sur de Galicia, que había sido tú el diseñador, el asesor principal, y que Efe te había tenido que frenar porque dijo, Álvaro, para, porque como le sigas dando tralla, estos no vuelven más. Sí, efectivamente. Bueno, yo soy uno de los artífices, pero bueno, pues Ezequiel al final es el que piensa, el que ejecuta. Y con toda la razón, ¿no? Yo efectivamente hay terreno para poder hacerla un poco más dura, pero reconozco que es la primera etapa. Si vienen, bueno, pues siempre que los equipos traen siempre algún sprinter, gente rápida más o menos, y claro, si desde el primer día con el terreno que tenemos aquí no damos opción a que haya al menos una oportunidad, una etapa para que los sprinters puedan tener su chance, pues es complicado, ¿no? Y al final tuvimos que suavizarlo un poco. Pero bueno, yo creo que va a ser una etapa muy interesante, que efectivamente van a llegar sprinters, pero que bueno, que más o menos ya se defiendan en un terreno casi de media montaña, que es la etapa. Y la verdad es que estamos ilusionados pues con Gran Camiño, porque bueno, pues yo creo que vuelve el ciclismo profesional a Galicia, íntegramente una vuelta en nuestro territorio. Y además, bueno, pues que sirva para motivar a los chavales jóvenes de que, bueno, pues algún día puedan estar disputando esa Vuelta a Galicia y una Vuelta a España, un Tour de Francia, un Giro de Italia, y eso yo creo que es ilusionante siempre para, bueno, pues para el futuro del ciclismo gallego, ¿no? Álvaro, quedamos en eso, ¿eh? Otro día nos visitas, hablamos con calma, que nos encanta aquí estar recordando batallitas, ¿eh? Álvaro, bien. un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Venga, igualmente, un abrazo para ti. Hasta luego. Álvaro Pino, yo lo siento, soy viejuno y es uno de los primeros recuerdos que tengo en ciclismo. Es esa etapa de la que hablaba Álvaro Pino. O sea, a mí me pilla con 11 años y yendo por la calle. Y recordaré toda la vida que paso por delante de un bar, estaba la retransmisión de la etapa, y era aquella etapa donde se marcha Millar y donde sale a la caza Álvaro Pino. Y recuerdo que me quedo en el bar, en la puerta, que a mí mis padres, los niños no van a los bares. Entonces yo desde la puerta, pero veía la tele y me quedé clavado no sé cuánto tiempo, lo que duró aquella caza, viendo cómo iba Pedro González, creo que era el de Televisión Española, que iba dando las referencias a 1,30, a 1,15, a 50 y pico. Ahora iba, come, y hasta que llegó allí con él. Y es uno de los primeros recuerdos que tengo, junto con aquellos primeros tours donde la representación española era que si había uno que estaba cerca de ganar una etapa, era fiesta nacional para los que nos gustaba lo de la bici, ¿no?
Cuando Ángel Arroyo y compañía, mi madre, es más viejo que la humedad. ¡Que pase, Eva! ¡Que pase, Eva! Xavi Y que me saque de aquí. Xavi no llevaba rodines. Xavi, no sé yo, Xavi no era un No. plan aún todavía. Estaban, No, los, bueno, sí. estaban los padres diseñando los planos de Xavi. Estaban allí. No, Eva Castro, muy buenas. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Aquí ¿Qué en el recuerdos, barrio. Álvaro Pino? Yo era pequeña también y recuerdo que mi padre cuando cogía la bici me decía, ¿qué quieres, ser como Álvaro Pino? O sea, eso también lo tengo yo en mi cabeza, ¿eh? No Sí, recuerdo sí. ver carreras y demás porque no sé cuántos años tenía, pero sí recuerdo que mi padre hablaba mucho de él, eso es verdad. Ahí está, acercaos al hogar del pensionista de Rueda, venid a mí. ¿eh? Bueno, espera que tomo la pastilla del reuma y seguimos. Yo la de la tensión. Eva, que hoy nos venías a hablar de la Smart Bike. ¿Cómo suena esto? Esto suena a andar en Efectivamente. bici de traje y corbata, parece. Sí, la bici que me está salvando y gracias a ella puedo hacer los entrenos indoor porque como los días son muy cortos y hace frío, hace mal tiempo, pues y con el trabajo entre semanas imposible salir cuando pega el sol, ¿no? Entonces, la verdad que llevo con ella un par de meses y la verdad que, bueno, pues es un poquito hablar sobre ella, que me parece una bici indoor súper interesante. Y bueno, contar un poquillo que es una marca íntegramente española, desarrollan hasta los microchips y todo, digamos, tanto los rodillos, porque la marca Cicle tiene rodillos también, como la bici la Smart Bike, perdón, la desarrollan aquí en España. Y digamos que es una alternativa a los rodillos, que quizás sea más cómoda porque no tenemos que andar enganchando nuestra bici al rodillo. O sea, muchas veces, ¿cuántas veces hemos dejado de montar en bici porque teníamos la bici en el rodillo puesta y decir, jova, tengo que desengancharla, no sé qué, no sé cuánto, vas con prisa y ya dices, bueno, pues me quedo en el rodillo o al revés, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que es una forma, pues nada, te pones el culot y te subes a ella y empiezas a hacer tu entreno, ¿no? Ajá. Es una bici muy avanzada, que por supuesto mide potencia, velocidad y cadencia a tiempo real, pero además lleva integrado un cambio electrónico, que es un poco la diferencia. Mucha gente me pregunta, ¿pero qué es? ¿Una bici de spinning? Y yo, a ver, no es una bici de spinning, es parecido, pero tiene un cambio, no regulas con una roldana la resistencia, tiene un cambio electrónico, digamos, en el manillar, que va por botones y por ejemplo, en el lado derecho bajaríamos piñones o aumentamos la resistencia, ¿no? Y el botón, digamos, en el botón del lado izquierdo subiríamos piñones. Entonces, bueno, es bastante real, es bastante parecido a una bicicleta, ¿no? Y un cambio electrónico además muy eficaz que notas a la perfección la resistencia, ¿no? La más dureza o menos dureza. Y luego que se regula súper fácil para cualquier altura de ciclista. Subes o bajas el sillín de manera, bueno, pues va con una palanquita que es muy fácil, lo puede hacer todo el mundo, no hay que andar con llaves de Allen ni cosas raras. Y luego también la posición del manillar es muy importante porque la puedes subir también o alejar. Entonces, digamos que valdría para una persona desde una altura de 1,60 hasta 1,95. ¿Vale? Lo que es también la bici es como súper real, digamos. Tiene diversas posiciones. Que con el manillar pues te permite pues a lo mejor ir más erguido, pues una forma más fitness, para llevar la espalda recta, pues gente que tenemos problemas de cervicales y demás, pues un momento dado nos apetece descansar y bueno, vamos de una forma pues más recta, ¿no? Apoyado como una bici carretera, más acoplado. Y luego también una forma tipo como una cabra, tiene un acople que también puedes ir pues en la postura cabra, que es a mí una de las que más me gustan porque las series que me pone ese personaje que está ahí, Xavi, la verdad que me... no mires para atrás. Del que usted me habla. Pues es la forma que veo que menos me cuesta, digamos, o sea, que muevo mejor los vatios y que menos me ahogo. Entonces, en la posición cabra, la verdad, es como que me cuesta menos. Y la verdad que es bastante cómoda. No sé si va por lo de cabra porque yo a mí me gusta hacer el cabra o no sé. Pero vamos, que me parece una postura súper cómoda para hacer los entrenos. Corriendo un triatlón. Sí, se está acercando el momento, ¿eh? Cómo cambian las cosas, ¿eh? Si no sabe nadar. Sí. Bueno, con un patito vamos a ver. Un día os hago un vídeo para que os lo creáis de mi postura aerodinámica y todo. Eva, y lo que mucha gente, ahí voy a sacar yo mi galleguidad, sabéis que enseguida se nos reconoce, pues somos los que preguntamos, ¿quién es el jefe? Cuando llegas a un sitio, o ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Pues a ver, son 1.399 ppb,
¿vale? Pero ya es un poco, también decía, joder, pues es un precio alto, pero si te pones a pensar que compras un rodillo de transmisión directa, tu bici de carretera, al final te vas a mucho más dinero, ¿no? Entonces, bueno, es una opción más que no la veo nada cara porque incluso marcas de la competencia son mucho más caras, ¿no? Y luego también, que es algo importante, que es una bici que puede usar todo el mundo en una casa. Yo no sé vosotros si dejáis a cualquier, pues a vuestros hijos o a quien sea, vuestra bici de carretera en el rodillo, ¿sabes? Que os anden ahí con vuestro cambio, andando, subiendo, baja la tija de carbono, que os la raya. Esta bici es pena de muerte, para... Pena de muerte, vamos. Esta bici es para toda la casa, digamos que se quiere subir la mujer, pues se sube la mujer, baja el sillín, lo sube, lo moldea a tu manera, o un niño o lo que sea. O sea, es una bici apta para todo el mundo y bueno, pues a ver, hay gente que tiene una bici muy potente en su rodillo que no le guste que le ande el hermano o el hijo montando en la bici, ¿no? Y es aparte que ya es muy, muy personalizada la bici de cada uno. Bueno, Luego, por supuesto, el que quiere entrenar como una bestia, pues tiene aquí, es un mundo también que te puedes conectar con todas las plataformas del mercado como Swift, Bicool, Ruby, TrainerRoar, Kinomap, bueno, un montón de aplicaciones. Además que Cycle tiene una aplicación propia donde podemos registrar nuestra bici, actualizarla e incluso tener ayuda si tuviéramos algún problema, ¿vale? Por supuesto, lleva Ant Plus, Bluetooth. Yo, por ejemplo, Xavi me pone los entrenos vía Training Peaks, se enlazan con el Garmin, yo pongo el Garmin al lado de la bici, en el soporte, y conecto a la bici y hago el entreno, ¿vale? O sea, que con un Garmin no tienes que ponerte con la tablet ni nada. Con el Garmin simplemente también puedes enchufar el entreno. Mira qué cómodo. Y luego nada, súper importante, y lo veo también vital para personas que viven en un piso, el silencio que ofrece esta bici, ¿no? Que no hace nada de ruido. Yo, por ejemplo, tengo el ventilador delante y créanme, hace más ruido el ventilador que la bici. La bici es que no hace apenas ruido. Por eso que para un piso, para no molestar a los vecinos ni a la demás gente, lo veo súper, lo veo súper importante, ¿no? Sí. Xavi, ¿tenías alguna cuestión por ahí? Sí, iba a preguntar lo del ruido, que es uno de los problemas del rodillo, ¿no? Y nada, volviendo ya a contar una anécdota. Con esta idea de las bicis, yo tengo un amigo que se compró una de estas bicis porque justo anteriormente se daba la paradoja de que tenía subida una bici al rodillo, tenía la bici los rodamientos Ceramic Speed, que es como la máxima tecnología para disminuir el rozamiento, montada en un rodillo Tacx, que es como que era en aquel momento como la máxima tecnología para producir rozamiento. Entonces, casi que me estoy gastando los Ceramic Speed contra el rodillo, casi me voy a comprar una bici. Sí, ya ves. Y claro, es que al final el rodillo caro cuesta lo que cuesta esa bici. Hay mucha gente que ahora opta por acudir a bicicletas de segunda mano y bicicletas pues menos tal para tener esa fija en el rodillo y no tener que estar... Sí, pero date cuenta que eso está pasando mucho, que tú coges una bicicleta antigua o de aluminio o más sencilla para poner en un rodillo y al final estás teniendo desgastes de transmisión, de neumáticos, de tal, ¿sabes? Entonces... Sí, yo creo que la ventaja de estas bicis... De la época de Álvaro Pino ahí. Correcto. Sí, hay mucha gente que lo hace. Mi bicicleta del rodillo está para exhibir en Atapuerca y bien orgulloso que estoy. Es el perchero más caro que tienes. Flipa. Claro. Bueno, de vez en cuando estoy allí dándole. Algún gran fondo de Zaro he conseguido completar allí sudando la gota gorda. Sí, la mía es de las que tiene las palancas en el cuadro. Y los cables por fuera. Bueno, tiene más cables eso que... Bueno, yo corrí con bici con cables por fuera. Ya no... Y yo con 6 piñones, o sea... Sí, y con 3 también. Venga, confesando que estáis también para el hogar del pensionista aquí, ¿eh? Bueno, Eva, Pues sí. ¿alguna cosilla más sobre las Smart? Porque además sí, a ver, también, todo el mundo anda con prisa, ¿eh? Tiene cositas que, pues eso, que no tiene un rodillo. Pues tienes un enganche para enganchar un puerto USB por si quieres cargar a la vez la tablet, el teléfono. Y luego que está aprobada a prueba de fuego. Esto le gustará a Xavi. Yo de temas técnicos no entiendo mucho, pero sí me han contado que han puesto estas bicicletas en la Copa del Mundo de Velódromo el año pasado y donde hacían los calentamientos los ciclistas y han llegado a mover hasta 1200 vatios. O sea que las bicis están a prueba de fuego.
a prueba de fuego. Xavi entiende más Sí. de esto y Yo no creo que todo el mundo... 1200, bien, me A ver, vale, me vale. lo que tienen las Smart Bike, por ejemplo, para entrenar, es que si quieres hacerte un hit, una cosa así, te puedes poner de pie y apretar bien, También. que es, claro, si tienes la bici de carbono metida en el rodillo, da un poquito de grima. Puedes, pero da Da grima. grima. Claro, o sea, sí, o sea, parece... Te nunca se pones ha de roto pie, un- pero enseguida te sientas otra vez y dices, ¿sabes? ¡ay, que se me rompe! Da grima, ¿sabes? Cuando hace tac, digo, ¿qué será ese tac? Bueno, Las que Smart conste, Bike. yo sigo teniendo mi bici de carretera y el rodillo, y a lo mejor no quita, pero ¿qué pasa? Que teniendo esto es muy raro que vuelvas al rodillo, no sé. A mí yo estoy encantada con ella porque es la comodidad de súbete en el momento que quieres, haces el entreno rápido, es muy preciso. Xavi lo puede ver en los entrenos que estoy haciendo, creo que están siendo bastante precisos. Otra cosa que los haga más fuerte o no, pero la bici es bastante precisa. No vamos a hacer ese acto de exhibicionismo, o sea, no hay que confesarlo todo aquí. Eso es. Eva, pues nada, te decía que también te vamos a dejar porque Álvaro Pino andaba con prisa. Eva también es una sociedad con prisa esta. Sí, Así la verdad que no sí, por desgracia, hay que seguir trabajando. Bueno, Eva, no, nosotros lo que estamos es encantados de que busques siempre un huequito para asomarte por aquí a contarnos cosas, ¿vale? Hay que buscarlo. Pues muchas gracias. Un bico y cuídate mucho. Un bico, igual. Chao. Hasta luego. Ya que estamos hablando de tecnología y de cacharradas, Xavi, ¿te parece si enlazamos ya Sí, claro. con Eli también? Venga, habrá que poner una sintonía. ¿Ponemos una sintonía, José Antonio Martínez? Estoy yo aquí hablando. Venga, dale. Venga. Bueno, pues viene aquí el hombre de los cachivaches. Me acabo de fumar toda la tecnología mundial en una palabra. El de los cachivaches. Dispuesto a hablarnos de telemetría, de suspensiones. Ahora enseguida voy contigo, pero antes quería que vieseis esta imagen. Nuestro técnico José Antonio Martínez nos va a servir esta maravillosa imagen. Esto que veis aquí es... a ver si sabéis lo que es. Venga, el de los cachivaches. Te lo digo ya y te digo Venga, el fabricante y todo. Venga. Tienes el bloqueo de la horquilla, del amortiguador y el mando de la tija telescópica al alcance de tu pulgar. Mira, es que, bueno, los que nos estéis escuchando solo vía iVoox, si os veis el programa en el canal de YouTube de Radio Coruña, estáis viendo ahora mismo una imagen donde se ve pues, un manillar y tiene más palancas que el avión que esta mañana cubrió la distancia entre Coruña y Madrid. ¿Qué digo yo? Pero O sea, con cable, ¿no? Sí. Porque digamos que el fabricante que acaba de presentar este mando no tiene tecnología inalámbrica. De momento. Es de DT Swiss. Es el nuevo mando que presentó DT Swiss para el nuevo kit de... Esta semana estudió. Yo leo todas las semanas. A ver, DT Swiss ha presentado un conjunto de suspensiones nuevas para este año, para XCO, hasta 120 de recorrido, con una nueva tija telescópica. Y uno de los problemas que tenían es que el mando dual para bloquear la horquilla y el amortiguador en un solo pulsador tropezaba con la tija. Entonces tenías que usar un mando de tija de gatillo superior por encima del manillar y el mando de las suspensiones en el pulgar, o había muchas veces que se montaba al revés. Montabas el mando del bloqueo de las suspensiones por encima del manillar en el otro lado y seguías teniendo la tija en el pulgar. Y a alguien se le pensó, hostia, las dos cosas no las vas a hacer al mismo tiempo. Porque si tú le das al gatillo de abajo, lo que quieres es bajar la tija telescópica. Cuando bajas la tija telescópica se supone que vas cuesta abajo y entonces ahí no vas a bloquear las suspensiones en ningún caso. Entonces esos mandos los ves juntos, pero nunca se accionaría al mismo tiempo. Otra cosa es que te equivoques y te quieras poner de bloquear las suspensiones para saltar a un ataque y le des al de bajar la tija. Pero bueno, como en el aire todo. Mientras tratas el drop, bajas la tija y... Bueno, digo, yo que soy un tío limitado, o sea, que soy de los que cuando va asfixiado cuesta arriba ya a veces ya no sé cómo se sube y se baja el piñón. Con todo este cuadro de mandos y pila de palancas, o sea, un tío como yo la podemos liar parda ahí, tío. O sea, yo veo mucha palanca para... No sé, creo que hay que perfeccionar el sistema. ¿Merece la pena bloquear los amortiguadores? Depende.
A ver, tienes que entender que un sistema de suspensión, ya le hemos hablado, funciona como un balancín, ¿no? En un lado del balancín está el peso del ciclista que empuja para abajo, en el otro lado están los impactos que tiene la rueda que empujan para arriba y el sistema de suspensión es lo que está frenando el equilibrio. ¿Qué pasa? El 90% de los ciclistas pedaleamos mal, ¿vale? Porque entendemos que si yo salto encima del pedal voy a conseguir sumar más peso a los vatios que le pongo con las piernas y entonces lo que estamos haciendo es en cada pedalada que vamos dando esos chepazos que decimos muchas veces, en una bici de montaña estamos comprimiendo las suspensiones. Entonces en bicis donde prima el rendimiento XCO puro, hay veces que me interesa si el terreno está bastante regular y no hay mucho bache y consigo una buena tracción, pues anulo el efecto de las suspensiones para intentar transmitir toda esa energía. Ya sabes que no soy muy partidario, a mí me gustan unas suspensiones bien ajustadas y en una posición en abierto siempre dibujan mejor el terreno, tienes siempre el neumático en contacto con el suelo, más tracción, mejor frenada, pero bueno. No te lío más, que íbamos por... Aprobado, ¿eh? Aprobado. La foto... Bueno, no, sobresaliente. Tú siempre sobresaliente. Bueno, vale, pues hoy, ¿por dónde tiramos? Me viene bien que hayas puesto esta foto, porque muchas veces hay mucha gente, no habéis tenido la suspensión, la percepción de que tenéis, de que no le estáis sacando de verdad todo el provecho a las suspensiones que tenemos en la bici. ¿De verdad tengo la suspensión en la manera más eficaz para que funcione y tal? Pues esto, cuando nos vamos a entornos de bicis de trail ya con una suspensión media en la que podemos jugar y tenemos infinitas regulaciones, hay mucha gente que se pierde. ¿Sabes? Entonces el rebote es en alta velocidad, en baja velocidad y tal. Y entonces, a un fabricante nacional han diseñado en España, Mondraker, se les ha ocurrido la idea de tener incorporado en la bici un sistema de telemetría. ¿Y esto cómo funciona? Se colocan unos sensores en la horquilla delantera y en la bieleta de suspensión trasera. Y con una app que tienes en el teléfono, el sistema lee el movimiento de la horquilla, hace 100 lecturas por segundo y va pasando datos a la aplicación. Y entonces la aplicación desde un punto de partida te va a preguntar cuánto pesas, cómo montas en bici y se va a conectar con el sistema para saber la bici es y te va a dar ya una pauta. Pues tienes que poner en la cámara de aire tantos P6 de presión, tantos clics en el rebote en baja, tantos clics en el rebote en alta y te da una configuración. Y luego cuando sales a montar en bici, el sistema utiliza la aplicación, los datos de GPS de tu teléfono para ir leyendo funcionamiento de las suspensiones, ¿vale? Con la situación del terreno en el que vas. Entonces tiene información de la velocidad, de la distancia, de la altitud a la que estás, la velocidad a la que funcionan las suspensiones y empieza a registrar recorridos, topes. Yo hice una prueba y me resultó súper curioso porque me decía que en la ruta había realizado 2 saltos, que el salto más largo habían sido 2,35 metros. O sea, va tomando lecturas y detecta la posición de las suspensiones, el contacto con el terreno y te va dando todo, pues un montón de gráficas para que veas cómo funciona la suspensión, a dónde llega y tal. ¿Todo esto para qué vale? Para que al final el sistema te dé una información de si estás llevando bien las suspensiones, si lo estás llevando mal. Puedes cambiar tu tipo de uso, a lo mejor tenías un uso un poco más buscando en el confort y resulta que cambia tu tipo de uso, vas a la competición y te sugiere una configuración más deportiva, más estable. Por supuesto, todos esos datos del GPS son compatibles con Strava, con su propia aplicación donde lleva el registro de todo, puedes recuperarlos, puedes guardar el histórico. Y tienen un sistema, que lo acaban de activar ahora, incluso de robo. Porque en el momento que el sistema se conecte con otro GPS, si tú en tu aplicación has marcado la bici como robada, va a mandar información de que esa bici está robada. ¡Ostras! Entonces están preparando un sistema de suscripción que va a ser gratuito el primer año, que luego, o sea, tiene muchas posibilidades y mucho recorrido. Te propone cosas ya. Bájale el rebote, métele más presión. Sí. Ya, porque... O sea, el punto de partida, o sea, tú vas a ajustar el SAC de tu bici, te pone tu perfil, ¿cómo montas? Pues yo pongo, quiero un usuario deportivo y peso 79, pones el perfil y te dice pon la horquilla así.
cuando vuelves, si ha detectado un funcionamiento irregular, cuando vas a grabar la ruta, te sale una etiqueta encima del logo de tu bici que pone desajuste de SAC. Y entonces te da una nueva configuración para que corrijas en base a las lecturas que tomas. Ah, qué bueno. Eso, pues esto nos lo había presentado Yuri cuando Sí. lo sacaron. Cuando lo sacaron en su momento, que nos Y, dijo que y me iban acuerdo que le pregunté esto, si te Sí. proponía cosas, y me dijo que todavía no, pero o sea, ya sí, porque al final Sí. eso es lo más interesante, pues sobre Sí. todo para los que no tenemos ni idea. Sí, sobre todo lo guay es que te da un punto de partida. A ver, yo la vez que que hice una prueba con ello, claro, si tú tienes experiencia en suspensiones y entiendes los conceptos de rebote en alta, rebote en baja, pues ya sabes cómo lo llevas en tu bici, ya tocas las 4 cosas para que funcione así. Pero si te toca una horquilla Öhlins que lleva cámara de aire por arriba, por abajo, tal, y no te dan una percepción de dónde tienes que empezar, joder, es como si, tío, ¿sabes? Te doy un grupo tope de gama con 12 piñones, pero solo sabes cambiar usando 3. Claro, Pues, tío. es que mira, yo por ejemplo, antes tenía una SID y ahora tengo una ¿cómo se llama ahora? La dos gamas inferior, o sea, no es la Reva, la anterior. Es una Gold, es una Recon Gold, ¿no? Creo que no. Bueno, es igual. Tengo Sí. una que es 2 veces más barata y creo que me va mejor, porque seguramente la otra no la tenía bien. Porque te la ajuste yo. Claro. Claro, yo no sé si es la Ras, no sé el si as es, para matar el 3. no sé si es toda la bici o la horquilla, pero o sea, yo tengo mejor sensación con la que tengo ahora, que es de la misma marca y 2 categorías inferior, Bueno, también que la que tenía antes. También hemos de decir que las suspensiones han evolucionado un montón. Sí, O claro, sea, mejor la que tengo ahora es la que tenía antes. La que claro. tienes ahora muy probablemente tenga sistema hidráulico de la que tenías antes. Claro, Y claro. ahora está nueva, con mantenimiento, aceite, retenes, ahora está Sí, funcionando como tiene que funcionar. Claro, pero cuando me dicen esto, pruébala, ¿cómo la notas? Yo bien. Claro, después me la ponen bien y digo, "Buah, ahora mejor, claro, que no sabía, claro, si no tienes la referencia de qué es bien y qué es mejor, yo bien. Pues yo me acuerdo la primera vez que tuve un amortiguador Öhlins en mi bici que tenía doble circuito de rebote y de tal, hacer bajadas con un cronómetro, con mi socio detrás. ¿Y cómo la notas? Y noto esto y noto tal. Pues has bajado más lento y la rueda perdía tracción. Vamos a aflojarle aquí. Y estar una tarde, Claro. ¿sabes? Haciendo pasadas en el mismo sitio para ir pillando el feeling hasta que, así es como lo Claro, pillo. sí. Claro, esto es como cuando vas perdiendo visión y te ponen las gafas. Claro, no te das cuenta, pero cuando te pones las gafas, hostia. Claro. Si había un muro aquí. Claro. Pues es igual. Bueno, pues ya Muy sabéis, interesante, podéis ¿eh? recurrir a la tecnología o podéis tener a el limosteiro de amigo, que es otra buena opción para tener la bici bien calibradita. Vamos a castigar un poquito el cuerpo. Venga. Venga, vamos allá. ¿Dónde está la bici? Voy a aniquilarlos a todos. Mola más la sintonía de Xavi, ¿eh? Es que la de Xavi es para... Hombre. Doy reviento esto a vatios. ¿Cómo que solo soporta 1100 vatios esta porquería? Pues sí. Cuéntanos, Xavi, luego de este desparrame. Venga, va. Pues bueno, arrancó la temporada de BTT en Galicia y supongo que el resto de sitios también. Así que vamos con el BTT. Faltan aproximadamente 2 meses para que arranque el XC olímpico, ¿vale? Con lo cual hoy vamos a hablar de XC olímpico porque hay que irse poniendo con el tema, ¿vale? Entonces... Cada vez más deberes. claro. Vez más deberes. No sé si me seleccionarán este año. Entonces, claro, cuando afrontamos la preparación física de una modalidad en concreto, pues lo primero que tenemos que ver es las necesidades de esa modalidad. O sea, qué pasa en esas carreras y para qué nos tenemos que preparar, ¿no? Entonces, pues traigo un par de estudios para que afrontaron el tema. Entonces vamos a hablar de las necesidades del XCO. Traigo un estudio hecho en Francia, cuento cómo se hizo. Ellos, lo que querían ver es qué pasa en una carrera, sobre todo del XCO moderno, que dura eso, una hora y media y hora 45, con sus partes técnicas, etcétera. Entonces, este es un estudio del 2018. Lo que hicieron fue, cogieron a 16 juniors buenos,
consumo máximo de 64,6 mililitros medio, o sea, buenos, alguno tenía 70. Y lo que hicieron hubo una carrera oficial en un circuito que usaron de referencia, y un mes después lo que hicieron fue una carrera simulada con estos 16 juniors que se tenían que prestar por un contrato de patrocinio, o sea que lo hicieron. Entonces, en la carrera, claro, la carrera esta simulada se hacía con el instrumental, se hacía con el analizador de gases, tal, entonces los tenían que poner de 2 en 2. Y lo que hicieron fue emparejarlos de nivel parecido, o sea, en función del resultado de la carrera, para que se picaran y fuera una carrera un poco de verdad. Claro, de hecho, como tenían la oficial de control, aquí bajaron 2 minutos el tiempo oficial. O sea, que fue realmente pues, las exigencias de la carrera, ¿no? Bien, y a partir de ahí, pues ya analizaron todos los datos. ¿Qué pasa con la potencia? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa con el consumo de oxígeno, ¿no? Bien, y lo que vieron, pues un poco lo que podíamos intuir, que son carreras de spring-stop. Spring-stop no hay stop, pero hay muchos momentos de no pedaleo, ¿no? Entonces, si dividen las zonas de potencia en, por un lado, tiempo que no pedaleas, por otro lado, tiempo de entre 0 y la potencia del primer umbral, que es una intensidad muy suavecita. En otro lado, entre la potencia del primer umbral y la segunda umbral, que es en donde vas la mayoría del tiempo si vas en, por ejemplo, una ruta de carretera. La potencia entre el segundo umbral y la máxima quedaban en la prueba de esfuerzo, y por encima de la máxima, ¿no? Quedaban en la prueba de esfuerzo, o sea, no sería la de la prueba de esfuerzo, pues es la potencia mejor a la que te subes un repecho de 3-4 minutos, ¿no? Si lo haces a tope. Bueno, pues resulta que las zonas donde más estás es por encima de esa potencia máxima y sin pedalear. O sea, estás en los extremos, ¿no? Es spring-stop. En ese sentido, decía, claro, se parece mucho a más que por ejemplo, una carrera de carretera donde subas puertos, se parece más a un deporte de equipo o al baloncesto, o sea, que es spring-stop, pausa incompleta, ¿vale? En ese sentido, claro, no tiene nada que ver con, por ejemplo, subir un puerto de media hora que vas ahí a ritmo constante. Y ¿Importa el largo de los sprints, el tiempo? A eso vamos. También analizaron la duración de los intervalos por encima de esa potencia máxima. Y la zona más común, o sea, lo que más se repite son esfuerzos de entre 6 y 10 segundos. ¿Vale? O sea, son esfuerzos cortos. Por ejemplo, sí que hay un 16% de esfuerzos de más de 20 segundos, un 20% entre 16 y 20, pero lo que más hay es entre 6 y 10 segundos. O sea, son sobre todo sprints de entre 6 y 10 segundos. Entonces, pues eso, como si realmente no tiene nada que ver con por ejemplo, una carretera. Otro dato interesante. A pesar de que el 20% del tiempo no se pedalea, la prueba se hizo de media al 87% del consumo máximo de oxígeno. ¿Por qué? Porque en las bajadas técnicas el consumo sigue alto. ¿Sabes? Porque tú, a pesar de que tú no pedalees, o sea, hay una incongruencia entre los datos de potencia y los datos de consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque tú en las bajadas, aunque no pedalees, tú sigues haciendo un gasto. Mira el pulso. Claro, el pulso no baja. ¿Por qué? Porque vas amortiguando, vas un poco en tensión para elegir la trazada, vas haciendo mucho trabajo de tren superior. Y, por ejemplo, mira, tengo una anécdota en este sentido. Cuando analizaba los datos de las bajadas de enduro, veía que había veces frecuencias cardíacas de 180, por encima de 180 pulsaciones sin pedalear. O sea, antes de dar la primera pedalada, 180 pulsaciones, porque claro, hay mucho trabajo que no se registra en la potencia. Lo mismo pasa en el ciclocross. Tú analizas las potencias del ciclocross y claro, cuando corren no las tienes. Entonces, claro, aquí no va haciendo nada, no, lo que va es cargando con la bici. Claro. Sí. Claro. Y después, por otro lado, la estrategia de ritmo suele ser salir a muerte, ¿vale? Se llama estrategia de pacing positivo, o sea, salir a muerte e ir cayendo, lógicamente, ¿no? La primera vuelta es la más anaeróbica, porque hay mucha pelea por la posición y es muy importante cómo te condiciona muchísimo cómo te posiciones en la primera vuelta. Tu salida te marca muchísimo. Claro, el resultado final. Entonces, estos eran juniors, su carrera era 3 vueltas al circuito, y lo que hacían era, les pinchaban lactato en cada vuelta. O sea, en cada vuelta paraban 30 segundos, recogían datos, y claro,
la concentración más alta de lactato fue la primera vuelta, que llegaban con 7 y pico, y a partir de ahí cada vuelta iban bajando. ¿Eso qué implica? Que en las siguientes vueltas hay partes que van por debajo del umbral, porque si no el lactato no baja, ¿vale? O sea que entonces hay que estar preparado para una salida muy explosiva, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Pues que al final es un deporte de sprints repetidos, que es como una capacidad que se está estudiando mucho últimamente en las ciencias del deporte, que no es lo mismo que resistencia aeróbica, porque depende, por un lado, se sabe que uno de los factores es el consumo máximo de oxígeno, que en esto sí que sería común, pero el otro factor de que depende es de tu capacidad máxima, de tu sprint máximo. Esto es muy fácil entenderlo intuitivamente. Si yo en 15 segundos soy capaz de meter 1000 vatios, es más fácil para mí repetir varias veces 700 que si en 15 segundos mi máxima capacidad ya son 700. Esto se entiende, ¿no? Intuitivamente. Sí. Entonces, por un lado, tengo que subir mi capacidad aeróbica, mi potencia aeróbica, y por otro lado, tengo que subir mi capacidad de sprint, ¿vale? Porque eso me va a permitir hacer sprints submáximos más veces, ¿vale? Viene el gimnasio. Tengo aquí. Tenemos, por un lado, el HIIT, o sea, está claro que lo vamos a necesitar. Tú quedas con Xavi para tomar algo y te acaba llevando al gimnasio. Y ya estaba esperando él y las pesas, ¿sabes? Que tienen por un lado, trabajo de potencia máxima pedaleando, y por otro lado me va a preparar para todo ese trabajo de tren superior que tengo que hacer, de colocar la bici, de amortiguarla en las bajadas, ¿vale? Con lo cual, pues eso, que hay que entrenar la fuerza y la parte aeróbica. Me gustó la conclusión. Claro. Hay que trabajar. Y hasta aquí la sección. Y por otro lado, traigo otro estudio que lo que intentaron fue hacer un test de campo que se adaptara a las necesidades del XCO, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue 11 participantes ellos intuitivamente veían que esto no es continuo, ¿sabes? Esto es sprint stop. Entonces, intuían que un test continuo, como puede ser un test de FTP, un test de 20 minutos, no representa exactamente las necesidades del XCO. Entonces, lo que hicieron fue 11 participantes de XCO hicieron un test de 20 minutos, calcularon el 95% de la potencia en 20 minutos para calcular el FTP, y después también hicieron un test interválico de 20 veces 45 segundos muy intensos con 15 de recuperación. 15 segundos de recuperación, o sea, para cubrir los 20 minutos, solo que en vez de hacerlo continuo era 45 pedaleando, 15 de descanso, ¿vale? Y después lo que hicieron fue una carrera oficial de verdad, de la que participaron los que hicieron el estudio. Y vieron que el resultado en el test interválico predecía mejor el resultado en la carrera. Es decir, los que mejor test interválico tenían eran los que quedaban mejor que el test continuo, ¿no? Entonces, conclusiones. Para el XCO, la parte anaeróbica es especialmente importante en el XCO, más que en otras modalidades, sobre todo en el XCO olímpico, no tanto en el XCM, que es ya más, aunque es BTT, ya no es tan así. Y si quiero hacer un test para saber cómo estoy, pues probablemente sería mejor que me haga un test de sprint, aunque no sea un test de sprint repetidos, me va a dar mejor mi estado de forma de cara al XCO, ¿no? Entonces traigo, por último ya, para finalizar, entramos en sección maestrillo y su libro. Te iba a decir, me falta el maestrillo. Claro. Está todo calculado. Claro. A ver, el estudio que hizo el test fue anterior al estudio que analizó las necesidades del XCO. O sea, cuando uno es de 2014 y otro es de 2018. Es decir, el XCO cambió en ese tiempo. Se hizo más corto, los circuitos se hicieron más técnicos. Entonces, probablemente esa distribución de 45 segundos, 15 de recuperación, como acabamos de ver en el estudio anterior, la intensidad, la duración de los sprints que más se repite es entre 5 y 10 segundos, no hay pocos tan largos, ¿no? Entonces, quizás sea mejor hacer un test con intervalos más cortos, ¿no? Entonces, yo esto ya lo estaba haciendo para el ciclocross. Esto no fue idea mía, fue idea de uno que entreno, que es también así muy friki. Entonces había un entrenamiento que hacíamos de sprints de 15 segundos con recuperación de 10, lo hacíamos, y él empezó a hacer un Excel
con la potencia que metía en los intervalos de 15 segundos. Y empezó a verlo, y a ver la evolución en ese entrenamiento. Y al final, pues yo dije, pues mira qué idea más buena. Entonces usamos eso de referencia. O sea, nosotros tenemos, en vez de hacer un test, lo que tenemos es un entrenamiento que repetimos periódicamente y con el resultado en ese entrenamiento ya tenemos una visión de cómo estamos para esa modalidad en concreto, ¿no? Entonces yo animo a la gente a que, pues eso, aunque no te hagas un test, algún entreno que hagas parecido, que te tomes los datos de ese entreno como referencia para ver cómo estás, en este caso, para el XCO. Sí, señor. Sección, Eli, completita, con todo lo que menú tiene. Completo. La sección de Xavi Primero, tiene segundo sus y postre. secciones también. Claro, Su secciones. librillo, tal, tiene... Sí, por supuesto. Bueno, me ha gustado. Sí, señor. Ha quedado una cosa muy completita, Test de campo, me encanta la expresión test de campo. Este fin de semana. Imagínate 3 vueltas a un circuito de XCO con el analizador, la máscara, la mochila. Oye, es que tenían que ir que parecía, vamos, una peli de astronautas, ¿no? Sí, claro, te llevas la máscara, tenía un K4, es un cajetín que llevas aquí. Y ahí veo al investigador pensando, mi madre, como se caigan 20.000 euros a tomar. Y rápido, pero cuidado con los golpes. Si os caéis, procurar caer de lado y proteger el aparato. Sí. Con mi abuela, cuando yo iba a las carreras, me decía, no corras. Claro. Bueno, ¿cómo voy a correr? Sí. Bueno, pues hasta aquí esta edición de A Rueda Podcast. En 15 días volvemos por aquí. Estaremos ya a puntito de empezar o gran camiño. Estaremos ahí ya. Nos quedan dos, ¿no, Xavi? Está a 2 a ruedas. A 2 a ruedas. Tenemos ahí gran camiño. Pues nada, vamos a ir cruzando los dedos para ver si acompaña el tiempo también. Va a ser un gran camino distinto. Si pega lo que suele pegar por aquí en esta época o si seguimos con este anticiclón que estamos aquí, esto parece, no sé yo, ya. O sea, ese sitio donde dicen que llueve tanto, no sé dónde es. Aquí desde luego no. Bueno, pues nada, aprovechad el anticiclón para salir al monte, a la carretera, donde sea, trincar la bici y venga, y a pedalear, que eso es bueno para el cuerpo y sobre todo bueno para la mente, que hace mucha falta. Eva Castro, pues ya se nos fue hace un ratito, pero ha estado hoy con nosotros aquí, con Álvaro Pino de invitado, con Eli Mosteiro. Eli, un placer como siempre, gracias. Placer. Con Xavi Castro, su maestrillo, su librillo, su todo, gracias Xavi. Sí. Y bueno, pues en 15 días nos escuchamos por aquí en A Rueda Podcast. José Antonio Martínez se ha encargado de la técnica y un saludo de Fraga Hermida. Hasta dentro de 15 días. Touch your hand and sing a song so pure, salvation.